Te damos gracias. Levanta tu mano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Su palabra dice que se agrade de ti y tenga de ti misericordia. Escuche tu voz cuando estés en aflicción, en dolor, en tristeza. Por un camino vendrán tus enemigos, por 7 caminos subirán delante de ti. En esta mañana te bendigo. Y ahí donde estás, quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Y esta palabra se llama ¿por qué regresan los demonios a la vida de las personas? Puestos de pie, usted se va a sentar. Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo regresa, cuando el espíritu inmundo vuelve. Entonces, yo quiero que lea conmigo este pasaje. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 40. Perdón, Mateo 12, 43. En la Reina Valera, está bien. Dice la escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. ¿Han salido espíritus inmundos de tu vida? Si no han salido, hermano, más vale que tú seas confrontado con la palabra. Pero pastor, ya estoy en Cristo, ya no tengo demonios. Eso no es verdad. Cuando estás en Cristo, tienes la oportunidad que el poder de Dios y la sangre de Jesús te puedan hacer libre. ¿Alguien dice amén? Dice: estos espíritus inmundos salen del hombre, buscan reposo y no encuentran reposo. Entonces dice el espíritu demoníaco, el demonio dice: volveré a mi casa de donde salí. Te pregunto, ¿tu vida es la casa de ese demonio? Porque él dice: volveré a mi casa. Él cree que tú eres su casa. Y dice: y cuando llega, la halla, diga conmigo, desocupada, barrida y adornada. Entonces dice, hermano, la palabra, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Dice, se va y busca 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, el estado postrero, dice la traducción viviente en el versículo 45. Si usted tiene traducción viviente, la vamos a poner ahí. Dice: entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él. Fíjense, hermanos, dice: busca 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran a la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso le ocurrirá a esta generación maligna. Dios bendiga su palabra, tome asiento. Levanta tu mano derecha, ayúdame a predicar esta mañana. Di conmigo: tengo que cuidar mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren, hermano, estar peor de como ustedes llegaron al evangelio? ¿Alguien aquí bebía? Cuando estaba en el mundo bebía, tomaba cerveza. Levante su mano, no se avergüence. Nadie. Mano, 1, 2, 3. Yo bebía antes de venir al Señor. Dice que cuando vienen esos espíritus inmundos, entonces ya tú no eres un bebedor social, te vuelves un alcohólico. Dice: tu estado es peor que el principio. ¿Sabe? Contaba la historia de un muchacho que fue ejecutado justo en Texas. El doctor Dobson lo entrevistó. No recuerdo el nombre, pero está en YouTube la entrevista de Dobson con este asesino de mujeres. Y era cristiano este muchacho. Comenzó, hermano, encontró una revista pornográfica, comenzó viendo pornografía. Luego comenzó a meterse profundamente en esto. Compró videos, compró revistas, contrató prostitutas. Ya nada les saciaba. Y comenzó a secuestrar mujeres y asesinarlas. Cuando lo capturan, 23 asesinatos tenía. ¿Cómo un muchacho cristiano llega a ser ejecutado
en la silla de eléctrica, teniendo a Cristo. Porque como dice esta palabra, hermano, esta persona no se detuvo a tiempo. Y por eso dice la palabra que nosotros debemos, por eso el título de este mes se llama Llenando la Casa. La palabra de Dios, hermano, nos habla de que nosotros tenemos que llenar nuestra vida, llenar nuestra casa, porque tu vida es una casa. Y tu vida es la casa de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19. Mire lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hermano, levanta tu mano. Yo soy el templo de Dios. Diga conmigo: yo soy el altar de Dios. Porque ¿qué cosa hay en el templo? En un templo hay un altar. Y si la palabra dice que tú eres el templo, tu vida es un altar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le hemos denominado el nombre al año? ¿Se acuerdan? El año completo, hermano, de este año se llama Restaurando el Altar de Dios. Y el primer altar que tú debes cuidar es tu vida personal. Puede ser en el área sexual, pero también puede ser, hermano, cuando la gente tiene un problema de que no echa fuera de su vida el ocultismo. Le gusta la brujería. A los papás les gusta la brujería. Usted tiene que tener cuidado, mi amado hermano. Yo conozco gente evangélica que se hace pasar el cuido. Y eso es demoníaco. Tenga cuidado porque usted puede terminar, hermano, como este hombre, con 7 demonios peores. Usted tiene que tener cuidado. Aquí están los hermanos de Venezuela. Tal vez ellos no saben lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué ese país se destruyó? Ese país se destruyó porque, hermanos, sus gobernantes rindieron culto a los demonios. Abrieron la tumba de Simón Bolívar. Ellos invocaban una de las religiones. Ellos permitieron a los cubanos venir a Venezuela. Y los cubanos trajeron, hermano, el culto a Leoncia, Babalao. Los sacerdotes diabólicos de Cuba se metieron en Venezuela y destruyeron ese país. Yo tengo el informe de cómo cogieron, hermano, tierra de muertos. ¿Sabe qué le llaman tierra de muertos? Cuando un cuerpo se hace polvo a causa del tiempo, ellos usan ese elemento, destapan la tumba, y esos huesos que se han convertido en polvo, hermano, se llama tierra de muertos. Eso se usa para hechizar una nación, un país. Y con ventiladores gigantescos, hermano, echaron sobre las principales ciudades de Venezuela, y Venezuela fue pactada al infierno. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero los primeros responsables para que un país se destruya es la iglesia cristiana evangélica. Porque los cristianos tenemos la responsabilidad, hermano, de que un país no se destruya. Porque antes que se destruya un país, hermano, tiene que caer la primera línea de defensa, que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque no solo dice la palabra del Señor. ¿En qué parte, pastor, dice eso? La Biblia dice, hermano, que el Señor bajó a la tierra y le dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, ¿cómo vas a destruir? Destruirás al justo con el perverso, con el impío. Y el Señor le dice: no. Y miren cómo dice Abraham. Y Abraham con Dios conversa, ¿no? ¿Cómo el Dios justo de la tierra podrá destruir al justo juntamente con el impío? Tal cosa no puedes hacer. Y le dice: Señor, si hubieran 50 justos, destruiría a Sodoma. No, Sodoma no fue destruida, ¿sabe qué? Por la homosexualidad solamente. Sodoma y Gomorra no fue destruida, hermano, por la perversión. Sodoma y Gomorra fue destruido porque no había justicia, no había hombres de Dios en ese lugar. Abraham le dice: Señor, si hubieran 50 justos, destruirás.
Y Dios le dice no. Si hubieran 40 destruirás. Le dice no. Si hubieran 30, no. Señor, perdóname. Una vez más que hable. Si hubieran 10 destruirás Sodoma y Gomorra. Y dice no. No había 10 justos, hermanos, en Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo saben que a Lima le espera un terremoto de grado 9, 8, 9 y se espera que mueran 400,000 personas en Lima? Si usted no sabe, eso es lo que viene para Lima en cualquier momento. Pero vengo como profeta de Dios, como hombre de Dios a esta ciudad para decirle: mientras hayan hombres y mujeres de Dios en este país, mientras en esta ciudad haya gente que ame y sirva a Dios, esta ciudad no va a ser destruida, hermano. No, el diablo no pondrá su mano en este país mientras hayan hombres y mujeres de Dios. Y alguien me dijo: entonces, pastor, ¿por qué ganó Castillo? ¿Por qué entró el gobierno un comunista? Porque la iglesia evangélica se dejó seducir por los medios de comunicación para odiar a una mujer que ni siquiera había sido gobierno y para decir que era narcotraficante, y nunca se demostró eso, porque prefirieron saltar al vacío por el odio que ni siquiera sabían por qué. Yo no soy fujimorista, pero la necedad de la iglesia cristiana llevó a poner un comunista ateo al gobierno. Pero la oración de su pueblo dijo: se terminó. Y como la mano escribió hay una mano que fue escrita en la pared. La mano decía: Mene, Mene Tekel Uparsin, ha sido pesado, ha sido medido y tu gobierno ha llegado a su fin. ¿Hay alguien aquí, hermanos? ¿Por qué regresan los demonios? ¿Por qué las naciones se destruyen? ¿Por qué los hogares se pierden? ¿Por qué los cristianos terminan, hermano? Nosotros sabemos, en este país la gente dice: los evangélicos se vuelven locos. ¿Escucharon, hermanas? No locos por su locura, porque son fanáticos, sino se vuelven locos porque han visto cristianos que han estado en la calle arrastrando una bolsa de basura, comiendo del basurero, indigentes. ¿Y usted cree que por ser evangélico? No, hermano, por esa misma razón. Levanta tu mano derecha y di conmigo: porque mi corazón, porque mi ser, mi vida es un altar para Dios. Fíjate, la palabra dice en Corintios: no os ignoráis que tú eres el templo del Espíritu de Dios. Eres el templo de Dios, y en ese templo se levanta un sacrificio a Dios. Todo templo, hermano, tiene un altar. Acá tenemos un altar de piedra. Yo le dije hace unos meses atrás, les hablaba qué significaba el altar. El altar, hermano, es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de muerte. El altar es un lugar de entrega. El altar es un lugar, hermano, es un lugar alto donde tú te encuentras con Dios. Por eso cuando nosotros nos conectamos en la madrugada para orar a Dios, estamos en ese lugar, hermanos, encontrándonos con el Señor. Fíjate, para el altar, para que se construya un altar, tiene que haber un esfuerzo personal. Algo que me llama la atención, y de esto voy a estar hablando en el evento de 72 horas de adoración. Lo vamos a tener por primera vez en Huancayo, y luego el próximo año lo vamos a tener aquí en Lima, en Huancayo. Amén, usted está contento. Pero tiene que estar dispuesto a venir en las noches, en la mañana, separar su tiempo para servir a Dios. Hay gente que dice: ¿cuántos aquí aman al Señor? Entonces, si ama al Señor, no llegue tarde, porque le aseguro, si es por plata, corriendo llega temprano usted, hermano. ¿Por qué? Porque para mucha gente el dinero es más importante que Dios. A mucha gente le interesa más el dinero que la vida con Dios. Y aunque diga que yo amo a Dios, eso es mentira, porque las acciones de su vida hablan de lo que es esa persona. Yo quiero hablarle como profeta de Dios. ¿Está listo?
¿Está listo para escuchar a un profeta? ¿O quiere que le pase la mano? ¿Sabe qué? El altar necesita esfuerzo personal. Hermano, se tiene que hacer. Deberíamos, dice la palabra, para hacer un altar, Dios estaba pidiendo que se busquen piedras que no habían sido forjadas. El altar es un lugar de entrega, de sacrificio, de muerte. Cuando tú realmente tu vida es un altar para Dios, tú vas a hacer lo que Dios te diga. Hablábamos el día viernes en la oración. Venga el viernes a la oración en la noche. Se quede en su casa. Le voy a decir por qué no va a ser importante que no se quede en su casa. La Biblia dice que cuando el demonio regresa, encuentra la casa vacía. Dice desocupada, sin ocuparse en las cosas de Dios. Cuando tú no te ocupas en las cosas de Dios, te vas a ocupar en cosas paganas. En vez de venir a la casa de Dios a orar, vas a estar viendo televisión, películas que nada te van a edificar. Ven a la casa de Dios. Y dice, hermano, esta palabra. Levanta tu mano. En primer lugar, recuerda, diga conmigo: yo soy un altar que Dios está buscando. El primer altar que Dios quiere restaurar es el altar de nuestra vida personal. La Biblia dice, hermano, que Tesalonicenses 5:23. Fíjese, Tesalonicenses 5:23. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Todo nuestro ser. Tesalonicenses 5:23 en la Reina Valera dice: y todo vuestro ser sea guardado irreprensible y tenga santidad. Dice: y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Levanta tu mano derecha conmigo y di: todo mi ser es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Diga conmigo: todo mi ser es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Qué dice la palabra? Y Él los santifique por completo. ¿Cómo santificamos el espíritu? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique, sea santo. ¿Cómo santificas tu espíritu? ¿Cómo santificamos nuestro espíritu? Santificamos nuestro espíritu cuando practicamos las obras del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quiero que vayan a las escrituras, al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Primero al 22. Reina Valera. Santificamos nuestro espíritu cuando nosotros, hermanos, practicamos el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Reina Valera, la traducción viviente la traduce, dice: pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad, es control, es dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Yo te pregunto: ¿tenemos amor entre nosotros? Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Tenemos alegría en nuestro corazón. ¿Cómo andas? ¿Cómo te levantas? ¿O todo el día andas peleando? Tenemos paz. Practicamos la paz. Practicamos la paciencia. O rápido te alocas, te desesperas y quieres pelear. ¿Tienes gentileza? ¿Eres gentil con las personas? ¿Desarrollas bondad? Fidelidad significa ser fiel. Fidelidad tiene que ver no solamente en nuestras relaciones, sino si tú eres fiel con tu iglesia, vas a ser fiel con tu familia, vas a ser fiel con tu esposa. Pero si tú eres infiel, vas a ser infiel en todas las áreas de tu vida. Hay gente que dice: no, yo voy a cualquier iglesia.
Ese es un infiel. Porque si Dios te puso en una congregación, tú tienes que crecer en ese lugar. Tienes que asumir responsabilidad de ser parte de esa congregación. Por eso nosotros somos en esta congregación. Esto no es una organización, esto es una familia. Y mi hijo, yo le digo, usted, hermano, si es parte de esta casa, nunca me pida una carta de recomendación. Si usted dice, pastor, soy parte de esta iglesia, usted no me diga, me voy a otra congregación, déme una carta de recomendación. Yo no doy carta de recomendación a nadie. Porque yo no voy a decir, mi hijo, ¿no? Luis es mi hijo de sangre, ¿no? Es un ejemplo. Y me dice, papá, dame una carta de recomendación, me voy a ir a vivir con el vecino. ¿Qué recomendación te voy a dar? Un cocacho te voy a dar a ti. Los hijos de una casa, hermano, nunca se van. Puede que estés bajo disciplina, pero tienen que bajar la cabeza y decir, sí, lo hice mal, lo siento. Por eso no se enoje cuando se le corrige a usted. Los hijos de esta casa no se enojan. Si usted hace cosas mal, yo le voy a corregir. Yo voy a decir, eso no está bien. No está bien que me falte ese respeto. No está bien que le falte ese respeto a esta casa. Tú puedes comportarte de la manera como tú quieras con la gente, pero tú no puedes comportarte de esa manera con un padre, con una madre. ¿Hay alguien aquí, no, hermano? Aplauden los que son hijos de la causa. El resto, pues, visita eso. Te puede ofender, pero esto es así. Una iglesia apostólica es así. Yo no soy ni pentecostal ni evangélico, no, hermano. Nosotros pertenecemos a una iglesia apostólica. Ya que hay padres en esta casa y hay hermanos mayores. Dice, todo vuestro ser. ¿Cómo santificamos el alma? ¿Qué cosa habita en el alma? En el alma habita nuestros pensamientos. En el alma está nuestra voluntad. En el alma están nuestras decisiones. No haciendo, hermano, santificamos no haciendo las obras de la carne. Porque dice que estas son obras de la carne y no son demonios. Cuando tú te acuestas con tu enamorado, no habiéndote casado, eso no es un demonio, es una obra de la carne. Y a nuestro cuerpo, hermano, a nuestra alma le encanta el pecado. Nuestra alma dice, ay, qué rico, qué sabroso es el pecado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con tu alma. ¿O no? ¿A cuántos aquí no les gusta, hermano, a su alma no les gusta el pecado? Dígame, a los que no les gusta el pecado, levanten su mano. Su alma le va a gustar. Por eso su alma tiene que sujetarse, su alma tiene que crucificarse. La gente dice, pastor, mi hijo tiene un demonio de desobediencia. No, tú lo criaste mal, se volvió un malcriado porque no lo corregiste a tiempo. Una cosa es corrección y otra cosa es maltrato. Ahora la diferencia. Usted no le puede agarrar palo y lo mete a bañarse. Cuando se deporta mal lo bañan. Por eso después ya no quieren bañarse. Y hay unos olores a veces, hermano, por ahí. Porque piensa que van a la ducha y le están castigando. Llora y bañándose. Porque piensa que lo están castigando porque de chiquito lo bañaban. No se vuelan, por favor, hermano. Cuando venga a la casa, venga perfumado, cambiado, venga para ver al Señor, para encontrarse con el Señor. Hay alguien aquí, le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Venga con lo mejor que tiene. Honre al Señor. Dice la palabra en el mismo Gálatas capítulo 5. ¿Cómo santificamos el alma? No practicando estas cosas. Gálatas 5, 19, nueva traducción viviente. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que lo que dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Tiene que dejar de hacer estas cosas para santificar el alma. ¿Y cómo se santifica el cuerpo? Dejando de, hermano,
El cuerpo usted tiene que cuidarlo. El problema es de que mucha gente creía que el cuerpo había que maltratarlo. No importaba el cuerpo, solamente el espíritu. Y eso no es verdad, porque Jesús sacrificó su cuerpo en el madero. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que Jesús fue crucificado todo gordo y obeso? ¿Ustedes vieron a Jesús con una tremenda panza? No. Y los que nos estamos pasando un poquito tenemos que hacer ejercicios y tenemos que aguantar la glotonería. Amén, hermanos. Pues dejen de comer grasas, cosas, todo lo que hace, todo. De vez en cuando nosotros nos escapamos a comer la chatarrita, ¿no? Pero hay otros que todo el día, todos los días comen chatarra. Y pues dice, ay, pastor, estoy mal, que me sane Dios. Usted daña y Dios lo arregla. El cuerpo se tiene, hermano, que cuidar. Aprendiendo, bañándose, cambiándose, arreglándose la dentadura, cuidando su cuerpo, su vista, su salud, haciendo ejercicios. Hay cosas que nosotros necesitamos, hermano, restaurar. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a nuestra vida. ¿Cómo está tu cuerpo? Hay personas que a veces, yo he visto a alguien, muchas veces, hermano, personas que no quieren gastar un sol y hacen cosas por no gastar un poquito. O se comen lo que está dañado o lo que está malogrado. Yo conozco una persona, un abogado, que va a la parada a comprar comida que botaron, hermano, la gente, a buscar un abogado. Su miseria, su amor por el dinero. ¿Cómo vas a amar más el dinero que a tu propio cuerpo? O cuando algo se rompe, su hijito, su hijita rompe algo, hermano, lo golpean. Se rompió la licuadora, ya pues otro día tienen que enseñarle a que ese niño aprenda a cuidar. Casi lo matan por romper la licuadora. Eso no es justo, hermanos. No podemos poner las cosas por encima de las personas. Yo cuando tenía mi carro, el anterior carrito, negrito, yo le entregué a la iglesia, le presté a la iglesia, montaban los niños. Yo no tenía aprehensión por las cosas. Hay gente que me ha dicho, ay, yo no quiero que entren a mi casa porque me van a ensuciar la sala y no quiero que haga el grupo familiar. Yo conozco gente así. Gente que, ay, que no se suban a mi carro porque lo van a ensuciar. Porque las cosas son más importantes que las personas. Aprensivas. Y no te digo que no cuides las cosas. Sino recuerda que Dios nos da las cosas para su servicio, para su casa. Ya me está mirando mal, ya me está mirando chueco, mejor hablo de otra cosa. ¿Cómo yo sé, hermano, que el altar de tu vida está arruinado? ¿Cómo yo sé que el altar de tu vida se arruinó? Porque tú no estás sirviendo a Dios. En ninguna área de la iglesia estás sirviendo. Ni en la intercesión, ni en la red de niños, no vas ni a un grupo familiar, tú no vas a ningún lugar, no eres parte de la iglesia. El altar de tu vida está arruinado. ¿Cómo yo sé que tu altar está mal? ¿Cómo yo sé que tu altar está mal? Que tú no tienes comunión con Dios. Cuando estás en la iglesia oras, en tu casa no oras. En tu casa no abres la palabra de Dios. No tienes devocional. Ahí yo me doy cuenta que tu vida está arruinada. Tu altar con Dios está arruinado. ¿En qué momento te conectas con Dios? Es como aquí está Elías y Gladys, son esposos. Yo siempre he hecho este ejemplo, ¿no? Hermano, Gladys está viviendo en casa. Elías llega y no le habla. Y Gladys le ha preparado el almuerzo. Él come, no le habla. Él come, hace sus cosas y se va. Y dice, ¿qué estará pasando? En la noche le sirve su cena y Elías llega y le habla. No le habla nada, come y se acuesta. Y ella dice, ¿pero qué tiene?
El martes hace lo mismo, el miércoles le da su ropa planchada y él ni siquiera le dirige la palabra. Llega el domingo a las 10 de la mañana y dice: mi amor, ¿cómo estás, mi vida? Te extraño. Y dice: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y así le pasa a la gente. Toda la semana no buscan a Dios, no leen su palabra, y el domingo: Señor, te alabo, aleluya, gloria. Sarta de religiosos, fariseos. Dile al que está a tu lado: creo que te están hablando a ti. Y tú dile: a ti también, no te hagas a loco, dile así. Hermano, Dios dice: ¿qué tienes? ¿Cómo que el domingo a las 9, a las 10 de la mañana me dices que me amas? Yo te he mirado todo el día, te he cuidado de los delincuentes, de los rateros, te he bendecido, te he sanado, y ni me has mirado. ¿Qué te pasa? Por eso, hermano, cuando la gente dice: yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios, y ni hablas con Dios, ni lees su palabra, no quieren entrar ni al tiempo de oración, y dice que ministras a Dios. Eso no pasa aquí, hermano, eso pasa en otras iglesias. Aquí yo veo sus alas. Esta prédica es seguro para los hermanos que están en el planeta de Marte. Hermano, ¿cómo está tu altar? ¿Está bien tu altar? Porque, hermano, el altar se dice todos los días, 3 veces al día, hermano. Las 24 horas ese altar estaba prendido en el templo del Señor. Y los sacerdotes iban para prender. Había levitas que entraban y ponían, hermano, el incienso, ponían el fuego, ponían el aceite. No se apagaba nunca. Y si nuestra vida es el templo de Dios, ¿por qué tú ni siquiera un día o el diezmo? Recuerda, hermano, cuando Dios habla del diezmo, no está hablando solo de dinero. De las 24 horas que Dios te da, ¿cuánto sería el diezmo de 24 horas? 2 horas y media, 2 horas y media, ponle, 2 horas y media. Hay gente que dice: pastor, yo oro 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y su oración es: Señor, bendícelo en el nombre de Jesús, amén, porque tengo hambre. Y si alguien ora más largo, es este religioso, y lo están mirando así, ¿no? Y se están comiendo su presa encima. No se den codazos, porque pasa, yo he visto. El hermano está orando y todos están repartiendo su comida. 2 horas y media, dice la palabra, que tú debes darle al Señor de tu día. Cuando tú te montas en el carro, ponte audífonos, escucha una prédica. 1 hora de ida, 1 hora de regreso, hay 2 horas. Media hora devocional, le diste el diezmo de tu día al Señor. Pero ¿qué hacemos, hermano, muchas veces? Muchas veces la persona está en el carro escuchando los chistes morbosos de ese payaso. ¡Ay, qué lindo! Y todavía se ríe. Cuando habla groserías, cuando habla tonterías. Hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos que tenemos que entregarle ese tiempo también a Dios. Te pregunto, ¿estás entregándole ese tiempo al Señor? Aquí présteme atención. Cuando vayas, ponte unos audífonos, escucha las prédicas de la casa. Dios te va a hablar ahí. Inmediatamente, hermano, los que viajamos, tomamos un bus o tomamos un carro. Ayer tenía una reunión de pastores. Yo me monté en la camioneta, 1 hora de ida y una palabra tremenda de Dios me bendijo tanto. Y otra hora de vuelta, el Señor me habló. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que volvamos a restaurar el altar de Dios en nuestra vida. Hermano, Dios quiere que volvamos al estado original, donde Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Y Adán tenía el poder sobre los animales, sobre las plantas. ¿O ustedes creen que Adán tenía su tractor, hermano? Para su comida. ¿Cómo creen que comía? Dice que Adán le hablaba a los animales
y los animales y las plantas se reproducían. Él tenía poder, él tenía autoridad para ministrar, hermano, a la naturaleza. Él no tenía tractores. Y él le hablaba a la palta y la palta crecía. Él le hablaba, hermano, a los animales y los animales se multiplicaban. Tenemos que volver a ese punto, aunque luego él entrega ese poder y ese gobierno a Satanás. Y luego el segundo Adán, que es Jesucristo, nos lo restaura. ¿Qué cosa quiere? ¿Cómo es? Si Dios va a restaurar tu vida, ¿cómo va a ser nuestra vida? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer todos juntos el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Mire, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Dios está buscando restaurar el altar de nuestra vida? Porque dice la palabra, porque Dios quiere, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A que tengamos una unidad de fe. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. A que tengamos el conocimiento de Dios. Quiero que sepa una cosa. Dios, lo primero que Dios espera es que tú crezcas en tu fe. Mi amado hermano, yo quiero que tú aprendas algo esta mañana. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Dios no responde a mis palabras. Dios no responde a mi llanto. Dios responde a mi fe. Cuando pase una situación en tu vida, deja de estar llorando y va a la palabra y dile: Señor, yo soy tu hijo. Te pido que me perdones si he hecho algo malo, pero tu palabra dice que yo tengo la autoridad, y yo tengo el privilegio y yo tengo la bendición que tú derramaste tu sangre en la cruz por mis enfermedades y dolencias. Te pido que me sanes. Está pasando una crisis y dile: Señor, yo te pido, tu palabra dice, yo voy a dar un paso de fe y Dios me va a prosperar. Yo voy a dar un paso de fe y Dios me va a bendecir. Yo voy a dar un paso de fe y voy a encontrar un trabajo. Yo voy a dar un paso de fe y Dios me va a abrir las puertas de bendición en mi vida personal. Deja de estar llorando y quejándote. Ay, Señor, es que nadie me quiere, es que nadie me ama. No. Por eso dice, hasta que lleguemos a la unidad, al crecimiento, en un proceso de fe. Dice, este proceso continuo hasta que encontremos, dice, alcancemos la unidad de nuestra fe. Segundo lugar, y el conocimiento del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Porque, hermano, tú puedes haber escuchado de Dios, que es otra cosa. Otra cosa es que tú conozcas a Dios. Tú me escuchas a mí hablar de Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Sabes cuál es su voluntad? ¿Sabes cuáles son sus deseos? ¿Qué espera de ti? ¿Qué quiere de ti? Y la palabra conocimiento tiene que ver con hasta que lleguemos a tener un pacto con Dios, dice. Ayer hablaba de esto. Porque tú puedes tener intimidad con una persona. Tú puedes tener una relación sexual y no casarte con ella, como pasa ahora. Los novios se acuestan, pero después de haberse comido el postre, ya no quieren casarse. Está como el chavo: sí me caso, dicen, y nunca se casan. A las señoritas el consejo es que nadie se come a tu postre, porque después de eso, hermano, muy poca gente va a tomar la decisión de casarse contigo. Y con Dios, hermano, la gente busca, intima con Dios para recibir de Dios dones. Por eso que le dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos lenguas. Y entonces, ¿qué cosa le contesta a Dios? No te conozco, porque tú no tuviste un pacto conmigo, tú no te conectaste conmigo, tú no decidiste obedecerme. Tengo una muchacha, amiga de Sara, que el esposo había entrado desde muy pequeño a los Estados Unidos, creció toda su vida, se acaban de casar. Y el gobierno de los Estados Unidos los está expulsando, a él lo está expulsando. Después de casarse lo está expulsando a él de los Estados Unidos. Y esta semana se va para México. Y le preguntaron a la muchacha: ¿qué vas a hacer? Dijo: no, yo me voy con mi esposo.
Cuando dice el Señor, no te conozco, cuando la gente no ha conocido a Dios, hermano, es que no ha tenido un pacto con Dios, no eres capaz de obedecer a Dios. Tú puedes tener intimidad, pero tú no quieres obedecerle a Dios, tú haces lo que te da la gana. Vienes a la iglesia cuando quieres, sirves cuando quieres. Cuando hay problemas, dice, Señor, ayunas, horas. Buscas, ¿no? Por una necesidad. ¿Alguien ha tenido una novia o un novia que solamente te busca por interés? Cuando tiene problemas te escribe, te manda un mensaje, ¿no? Oye, quiero salir contigo. Es que quiero que me ayudes. Pero hermano, pasa un mes y ni siquiera te ha dicho qué lindos ojos tienes. Ni te ha preguntado de qué te vas a morir. Y es la gente que así busca a Dios por interés. Por eso Dios dice, no te conozco. Tú has tenido una relación de intimidad por un don, para predicar, para cantar, para sanar, y después no has querido hacer mi voluntad. Yo he querido que tú vayas y me sirvas en el norte del país. Es que hace mucho calor y prefiero quedarme con el otro, no quiero ir contigo. Imagínense que la muchacha hubiera dicho, no, bueno, vete a México y yo me quedo con mi ex. ¿Cuánta gente le está diciendo eso a Dios? Cuando Dios quiere hacer algo contigo, tú no quieres obedecer al Señor. Por eso es que Dios quiere restaurar el altar, porque cuando se restaura el altar, entonces es un compromiso con Dios, un pacto con el Señor. Y tú vas a obedecer a Dios. Y cuando Dios te dice, tienes que irte, tienes que mudarte de ciudad, tú das el paso de fe. Y ahora, ¿y por qué no pasa lo que yo estoy esperando? Porque Dios está probando tu corazón. Así que ten paciencia. Él ha visto tu obediencia. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Que el Señor pronto va a contestar. Va a responder aquello, la decisión que tú tomaste. Dios va a contestar. Y no solamente va a contestar, sino que Dios te va a prosperar de manera inusitada. Hay alguien aquí. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. ¿Conoces a Dios? Cuando tú conoces a Dios, vas a obedecer a Dios. Vas a bajar la cabeza. Es que me duele, Señor. Y lo vas a hacer. Tercer lugar, para que seamos maduros, dice la palabra. Efesios capítulo 4. Dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Qué significa maduros? Aceptamos la responsabilidad. Yo te pregunto, ¿tienes un discípulo? Hermano, este ciclo yo quiero que cada uno de nosotros tengamos una persona a quien ganemos. Ya basta, hermano, que usted esté en pañales. ¿Cómo yo sé que usted ha madurado? Usted tiene un discípulo, lo está cuidando. Pero una persona, un bebé, el bebé, hermano, hay que cambiarle. Todo el tiempo se hace la pichi, se hace la puffy, ya huelen mal, a veces te cansas. Imagínese, hermano, voy a hacer un ejemplo. Acá mi hermana Medali, que use pañales, hermano, y de repente, mamá, cámbiame mi pañal. Tremenda vieja, porque necesita un lapo. Y así hay cristianos en la iglesia, van al culto nada más. Encima, hermano, no son capaces de producir nada toda su vida, son una carga. Creo que te están hablando a ti, dile. ¿Tienes tu discípulo? ¿Tienes tu discípulo? Te pregunto, porque tienes que madurar, tienes que buscar una persona y dice, mira, vas a ir a la iglesia, yo te voy a llevar, después del culto te voy a invitar, aunque sea un pancho, un chupete, lo que sea. Es tiempo de que madures. ¿Dónde está tu discípulo? Hermano, tanta gente que necesita escucharte una palabra de Dios. ¿Por qué es necesario restaurar tu altar? Porque, hermano, en un altar como este hay tanta gente que viene a adorar a Dios. Cuando tu altar es restaurado, la gente va a venir a conocer a Dios. Cuando tu altar es restaurado, la gente va a venir a amar al Señor. Su vida va a ser restaurada, su vida va a ser sanada, su vida va a ser bendecida. Por eso Dios necesita restaurar el altar de tu vida. Tienes que madurar. Cuando comienzas a edificar el altar, Dios te va a llevar por un proceso de madurez. Y por último dice, para que lleguemos a ser perfectos. Dice, para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, para llegar a la estatura de Cristo. Wow. Llegar a la estatura de Cristo. Llegar a la estatura de Cristo.
Hermano, si estamos en la estatura de Cristo, yo te voy a hablar con lisuras. A mi hermano lo voy a demandar si estoy en la estatura de Cristo. Pero si es un bebé, cualquier cosa vas a hacer lío. Si estás en la estatura de Cristo, tú vas a tener paciencia. Vas a ser una persona que esperas, no te desesperas. Vas a preguntar antes de actuar. No vas a ser un tóxico, no dice no, una tóxica, no. Está llorando. ¿Y qué? ¿Por qué lloras? Que no he encontrado ningún pelo. Mi esposo está saliendo con una calva, dicen. Dice, ¿qué tienes? ¿No has visto eso? Parece gracioso, pero hay gente que llega a ese punto, hermano. Dice la palabra. ¿Por qué, hermano? Dios está esperando. ¿Por qué? Dios quiere que entiendas que tú eres el altar de Dios. En segundo lugar, ¿por qué? Porque tú eres un campo de batalla. Porque tú eres un campo de batalla para el enemigo. Hermano, dice la palabra en el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y busca reposo y no lo halla, dice, regresa de nuevo. Hermano, la palabra espíritu inmundo significa demonio. ¿Cuáles son las acciones de este demonio? Cuando una persona tiene demonio, es un controlador, es manipulador. Es la persona que tiene un demonio, le gusta hacer cosas sucias, vive en la suciedad. Hermano, piensa en cosas impuras, en las cosas malas. Siempre está pensando mal del resto. ¿Por qué? Cuando tú piensas mal de la otra persona es porque tú eres así. Hay un pasaje que dice, así como piensa el león en su corazón, así es él. Si tú crees que la gente es mala, porque tu corazón es malo. Porque ¿cómo sé que tienes demonio? Porque eres lujurioso. Tú ves a las mujeres y las ves y las deseas. Y tienes que tener cuidado. Eres descarado o descarada. Llevas a las personas al escándalo, a la pelea. Tienes demonios. Te opones a las cosas santas, a las cosas limpias, a lo digno. Y no tienes, ¿cómo sé que tienes demonio? Porque tú no tienes respeto de las cosas de Dios. Mi amado hermano, cuando usted está en la iglesia, usted no puede estar chateando, mandándose mensajes, mirando el WhatsApp. Por eso prefiero que traiga una Biblia física. Porque eso es irrespeto a la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Sí, no, es que me está llamando, mi hijo. Yo, hermano, le llamo la atención. Yo no. La próxima vez le voy a llamar la atención a la persona que le llama a la iglesia, sale afuera a contestar. Es una falta de respeto. ¿Tú crees que estuvieras delante del presidente, tú te levantarías y te saldrías de la oficina del presidente para contestar? Esa gente tiene demonio porque no entiende el respeto a la casa de Dios. Y tiene, hermano, que entender, porque la casa se llena, o se llena de la presencia, o se llena de demonios, y por eso terminan peor que al principio. La Biblia dice en Lucas, vaya conmigo a Marcos capítulo 5. No haga eso. Yo como padre de esta casa lo estoy corrigiendo. Si yo lo veo hacer eso, yo le voy a llamar la atención. La primera, la segunda, la tercera lo disciplino. Que es en su casa, vaya a contestar el teléfono ahí. Si le enseñaron mal en lugar de donde usted viene, lo siento mucho. Si usted quiere una iglesia donde le pasen la mano, perfecto, vaya a ese lugar. Porque a mí me va a tomar cuentas, Dios, a mí me va a decir, ¿por qué no corregiste lo que está haciendo mal esa persona? ¿Por qué no le llamaste la atención? Por eso dice la palabra, muchos se hacen llamar pastores y líderes. Y por eso Dios, mayor condenación tendrás, porque tú no corriges lo que está mal. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, miren lo que dice la palabra. Vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo.
El que tenía su morada en los sepulcros, vivía en los sepulcros, vivía el tipo en los cementerios. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El tipo, hermano, agarraba piedras y se cortaba, dice, piedras filosas, y se cortaba su cuerpo y sangraba y se golpeaba a él mismo. Y nadie, dice, le podía dominar. Versículo 6. Cuando vio pues Jesús de lejos, cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante sus pies. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque, dice, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 9 dice: entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaran una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Que no los enviara a un lugar lejano. La Reina Valera dice que no los enviara ni fuera de aquella región. Seguimos la Traducción Viviente leyendo. Versículo 10. 11. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en la ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, le dijo. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a los alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto la multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraban sentados ahí, completamente vestidos en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa, a tu familia, diles a los que lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región. Dice, el Señor lo envió a Decápolis, las 10 ciudades. Versículo 20 en la Traducción Viviente, en la Reina Valera dice: y comenzó a publicar en Decápolis. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: y así fue el hombre y salió a visitar 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Yo quiero terminar esta mañana compartiéndole algunas preguntas a ustedes. Quiero que piensen esto, hermano. La primera pregunta que le hago es: ¿por qué este hombre terminó en esa condición? ¿Por qué este hombre, hermano, terminó en esa condición de endemoniado? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo termina, hermano, con 6,000 demonios? Una legión eran 6,000 demonios. Dice, ¿cuál era su condición? Vivía en los sepulcros. Era un hombre violento que destruía, hermano, las cadenas, rompía las cadenas como si fueran papel, los grilletes. Se cortaba el cuerpo, se cortaba el cuerpo, hermano, se sangraba, se golpeaba. Otra versión dice que se tiraba al fuego y se quemaba. Se tiraba en el agua. Dice, este hombre, ¿por qué llega a estar así? Hermano, ¿por qué? Porque ese hombre no llenó su casa con cosas correctas.
La próxima semana yo voy a compartir con ustedes la segunda parte de esta predicación. ¿Cómo llenar mi casa? ¿Con qué llenar mi casa? Hay una ley del vacío, hermano. Búscala en internet. La ley del vacío dice que nada puede estar sin ocuparse. Si tú no tienes algo de Dios, vas a tener del diablo. Si tú no actúas como un hombre de Dios, vas a actuar como un hombre de las tinieblas. ¿Cómo estás actuando? La pregunta es, ¿cómo termina así este hombre? ¿Por qué termina endemoniado? ¿Por qué termina, hermano, lleno de demonios? ¿Por qué termina en un sepulcro? ¿Por qué termina cortándose el cuerpo? ¿Por qué termina así? ¿Será la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Él tomó decisiones. Le voy a advertir una cosa, mi amado hermano. Si usted me está escuchando en internet, está escuchando la prédica. Hay 3 pecados que te pueden llevar a eso. El primer pecado se llama ocultismo. Si tú consultas brujos, aún nuestra familia hace. Yo le voy a contar algo. Estaba una persona agonizando en un asentamiento humano en la ciudad de Huancayo, y yo voy a orar por esa persona. La persona se sanó. Pero en ese proceso de sanidad muchas veces viene la duda, pero los demonios van a venir, hermano, porque esa enfermedad no había sido provocada físicamente. Esa enfermedad había sido provocada por demonios. Cuando expulsamos los demonios, la persona mejora. Pero igualmente siempre van a regresar, y los demonios volvieron y la persona se sintió un poquito mal. Y en vez de venir a la iglesia y seguir buscando a Dios, hermano, fueron a los brujos. Los brujos mataron una paloma negra, la sangre le echaron en la cabeza, lo envolvieron. Y cuando me dijeron, pastor, está agonizando, ¿qué hacemos? Y yo voy y lo veo. ¿Quién le puso la paloma? ¿Quién le echó sangre sobre la cabeza? Nosotros. Ok, yo no voy a hablar más. Me fui. Porque tú no puedes, hermano, tú no puedes jugar. O estás con el Señor o estás con los demonios. Dios no acepta que tú vivas una vida así. Estás consultando gente de los brujos y ellos te están dando consejos para dañar tu vida cristiana. Estás perdido, vas a terminar mal. ¿Cómo te atreves a ir a un brujo a consultarle qué debes hacer? ¿Acaso en la casa no hay hombres de Dios? ¿No hay profetas de Dios? Y la gente, hermano, fíjese, cuando nosotros no tenemos un mal corazón, la hechicería te va a llevar a ese lugar. Jóvenes que en vez de ir a la iglesia quieren jugar con Ouija, quieren jugar con tonterías en el colegio. Vas a terminar mal. Vas a terminar endemoniado, esquizofrénico. Por eso que hay gente que no puede salir de esa situación, porque su corazón es rebelde. Y yo prefiero, pues dice, ore, sí, que venga a la iglesia, que ayune primero. Ya me cansé, hermano, porque yo saqué un muchacho que comía en la basura. Andaba con calzoncillo en Huancayo. Y en ese corazón que uno tiene, quiere ayudar a las personas. Y yo entraba en 30 días de ayuno, 40 días de ayuno, 70 días de ayuno. Cuando yo le ponía la mano sobre la cabeza, los demonios me mordían el brazo. Ese muchacho fue libre. Pero después, hermano, volvió a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón sano. Mucha gente termina así porque son rebeldes en su corazón. Y aunque oremos por él, él no va a querer. Dios conoce el final de las personas. Espero que, hermano, Dios conozca tu final. Que tu final sea de bendición. Que tu final sea un final bendecido. Que seas noble para obedecer a Dios. Que no sea todo el tiempo Dios tenga que castigarte para volver otra vez. Hay una situación, corriendo vienen al Señor. No sea así, no sea rebelde. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Ese hombre terminó así. La segunda cosa, ¿por qué un hombre termina así? Hay problemas, los problemas sexuales, tiene que cortar con eso, tiene que pelear con eso. Salga a correr, haga ejercicios. ¿Tienes problemas? Llámeme. Llame a Pastor Elías, vamos a orar por ti, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Tienes problemas sexuales las mujeres? Llame a Pastora Pamela. Llama a Pastora Gladys, hable con ella. Todos lidiamos, hermano. El cristiano, el hombre de Dios que le diga que no tiene algún tipo de tentación, sea la parte de la sexualidad, sea la parte del dinero, sea la parte de orgullo, miente.
En alguna área nosotros, hermanos, tenemos problemas. Y tenemos que reconocer que está mal y cambiar esa vida. ¿Hay alguien aquí? Y lo tercero, porque a veces viene esta situación, es porque tú no tienes temor de Dios. Ten cuidado con las cosas de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Elí, a sus hijos: yo no los voy a perdonar por lo que han hecho. Estos muchachos no respetaron la casa de Dios. Y dice la palabra, dice: ningún sacrificio va a poder perdonarle sus pecados. Lea 1 Samuel capítulo 2 y 3. Dios se enoja tanto que dice: no les voy a perdonar. Tenga cuidado con la casa de Dios. A los ministros de la alabanza, tengan cuidado con el altar de Dios. Iglesia, tengan cuidado con la casa de Dios. Usted, porque tal vez no vea a Dios, usted puede pensar que aquí no está el Señor. No toque las casas y las cosas de Dios. Tenga mucho cuidado, porque gente se ha muerto, hermano, por tocar las cosas de Dios, la casa de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Tenga respeto. ¿Hay alguien aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, cuando Jesús va a liberar a este endemoniado y le pregunta: ¿cómo te llamas? Él no dice: me llamo Juan Alberto. ¿Por qué responde el demonio? Porque él no podía ni siquiera hablar. El hombre estaba tan mal que no podía. Hermano, ¿usted cree que él oraba? Le decía: Señor, ayúdame. Él no podía ni orar, porque cuando Jesús le pregunta, quien responde es el diablo. Me llamo Legión, le dijo así. Hermano, ese muchacho no podía orar. ¿Y por qué Jesús fue? Yo me preguntaba, justo en una clase estaba dando al liderazgo, le decía: ¿por qué el Señor? Nadie oraba por él. Los que tienen un propósito con Dios, dan un fuerte aplauso. El que tiene un propósito con Dios tiene una marca de Dios. Hermano, no importa. Yo quiero decirte esta cosa como un profeta de Dios. Si tú tienes un llamado, un propósito de Dios, no importa si estás en el mismo infierno, Dios irá a ese lugar y meterá su mano y te sacará y te llevará a cumplir el propósito eterno de Dios, el llamado poderoso del cielo. Nadie oró por él, hermano. Algo tenía ese hombre. La otra pregunta que le hacía al liderazgo: ¿por qué los demonios querían ir a los cerdos? Porque al principio, usted se da cuenta, ellos dijeron: volveré a mi casa. Ellos necesitan un cuerpo que habitar. Necesitan un cuerpo que habitar. Por eso tú tienes que evaluarte. Y cada mañana cuando oras en la noche: ningún demonio, mi cuerpo y mi alma y mi espíritu están cerrados para los demonios. Yo no voy a ser lugar de su habitación. Ore así. Cuando ore, hermano, el Padre Nuestro, diga: Señor, perdona mis pecados. Le cierro la puerta a los demonios, a los pensamientos que vienen a atacarme por las noches. Sueños inmundos, pensamientos inmundos, los echo fuera de mi vida. Pelee, porque esos pensamientos no vienen de ti. Nosotros provenimos de Dios. Dice la palabra que nosotros salimos de Dios, hermano. Por eso cuando esos pensamientos sucios vienen a tu mente, eso no viene de ti. Es que yo soy mañoso, seguro. No. Eso te ha hecho creer el diablo. Nosotros salimos de Dios. Yo dije: nosotros salimos de Dios. Yo dije: nosotros salimos de Dios. Y todo lo santo, lo puro, lo bueno, lo que tiene buen nombre, lo que es digno, es, hermano, el pensamiento de Dios. Y esas cosas que vienen a tu mente, a tu corazón, no vienen de Dios. No son tuyos, son del infierno, son de Satanás. Son prácticas que vinieron a nuestra mente. Y cuando te mires al espejo, dile: yo salí de Dios. Cuando te mires al espejo, dile: yo he salido de Dios. Yo soy un hombre de Dios, tengo pensamientos santos, tengo un corazón de Dios. Dice la palabra, hermano. La otra pregunta que yo le hago: ¿por qué Jesús no le permitió al gadareno ir con él? Versículo 19, y estoy terminando. Él le dice, versículo 18, nueva traducción viviente: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Señor, permíteme ser tu discípulo. Usted sabe, hermano, el testimoniazo, como dicen, ¿no?, que ha sido.
La gente que hubiera ganado con ese testimonio. Usted tiene que aprender a ser dirigido por Dios. Nosotros, hermano, usted no puede poner su corazón y su mente para servir a Dios. Usted tiene que ser dirigido por Dios. La Biblia dice en Romanos 8:28, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por tu carácter, no porque te enojaste, no porque pensaste. Los hijos verdaderos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no porque sospechaste. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Jesús le dijo, no vas a ir conmigo. ¿Por qué razón, hermano? No le permitió. En el versículo 19 está la respuesta. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido. Me imagino que tal vez 7 años, hermano. Generalmente un ciclo son 7 años. Este hombre estaba endemoniado. Había abandonado su casa, su familia, a sus hijos. Y Dios le dijo, ve a tus hijos, a tu familia. Dile a tu esposa que eres libre. Y usted sabe la felicidad, la alegría que hay en su casa. Y la última, quiero que sepas que la razón por qué restauró a ese hombre fue porque quería restaurar su altar. El Señor restauró al gadareno porque quería restaurar su altar, porque en ese altar se iban a salvar 10 ciudades, porque en ese altar se iban a salvar miles de personas. Dios quiere restaurar tu altar porque hay gente que necesita encontrarse con Dios, porque hay gente que va a encontrarse con Dios a través de tu vida, a través de tus palabras. Dios va a bendecir gente, a través de tu vida Dios va a sanar gente, a través de tu vida el propósito de Dios se va a cumplir en cientos y miles de personas. Por eso es que el altar tuyo es necesario que se restaure. Ponte de pie esta mañana. Oh, presencia de Dios. Oh, que se abra el cielo. Hay un cántico, ponme eso por favor. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Tú que me estás viendo por el internet, por el Facebook, yo quiero traerte una palabra como un profeta de Dios. Yo no sé dónde estás viviendo. Yo sé que hay gente que está endemoniada, gente que está en la cárcel que me va a escuchar, gente que está viviendo situaciones que dice que yo ya no puedo regresar. Yo te pregunto, ¿tu situación es la situación del gadareno que vivía y que dormía en un sepulcro? Si tu situación no es esa, aún hay esperanza. Y si fuera peor que esa, aún hay esperanza para ti. Si tú realmente has recibido una promesa de parte de Dios, si tú realmente has recibido una palabra de parte de Dios, tu altar será restaurado. Tu altar será restaurado, porque el propósito de Dios es que a través de tu altar mucha gente, miles de personas vengan a la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo envío una palabra de liberación, envío una palabra de sanidad, envío una palabra de restauración a la gente que necesita, Señor, un encuentro contigo, una manifestación de la gloria de Dios, una restauración de su altar personal, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Y declaro libertad sobre tu vida ahora. Y envío a los ángeles para sacarte de ese lugar y para llevarte a la presencia de Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.